¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este día miércoles 5 de noviembre. Con sol a pleno hoy, fresquito a la mañana. 21.6, igual la temperatura, 13.05 en la capital entrerriana. Lindo día, hermosa jornada, fresquita, la mañana temprano fresquita. No confiarse, por ahí cambia el clima, ¿no? Va cambiando de fresquito a caluroso. Bueno, ayer fue un cambio bastante importante también en el día de ayer, con la temperatura, ¿no? Habíamos arrancado con la temperatura y terminamos usando un esweáter, como dice un amigo mío. Estamos esperando conectarnos con un ex jugador de Patronato que marcó historia en el club en su momento. Él es uruguayo. Y bueno, nada, queríamos saber qué era de la vida, cómo estaba, en qué andaba. Pero en un ratito nada más estamos esperando la conexión. Y bueno, vamos a conectarnos ya directamente, así no perdemos tiempo. ¿Ya lo tengo, sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, decía, ¿no? Uruguayo, marcó su historia, dejó su huella aquí en la ciudad de Paraná. Fue muy importante lo que hizo en su momento, hasta el punto que llegó a ser goleador. Estaba como goleador en la tabla de goleadores del torneo, junto al Pipa Benedetto, que estaba en Boca. Él era goleador vistiendo la camiseta de Patronato. Le fue realmente muy bien acá. Y nada, queríamos saber qué era de la vida, queríamos charlar un ratito con él para saber cómo está hoy la vida de Sebastián Rivas, a quien saludo en este momento. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte, se te ve igual que siempre. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo andás, Leandro? Un gusto estar con ustedes. Bueno, loco, la verdad que estamos muy contentos de poder tener este contacto con vos después de mucho tiempo. Y de conocer un poco de qué era de tu vida. Estás en Montevideo, ahora estás jugando en Fénix. Sí, así es. Hace un par de años ya que, bueno, en realidad fue por cuestiones familiares, decidimos venirnos a Uruguay. En su momento estaba en Santiago del Estero, Sí. con mi pareja, con mi esposa, y bueno, habíamos planificado ser papás. El embarazo no arrancó nada bien y bueno, como arrancó con mucho riesgo y demás, preferimos venirnos acá, estar cerca de sus seres queridos, Uh-huh. por si pasaba lo peor. Después finalmente eh, todo salió bien y bueno, y ahora, como escuchan de fondo, está el segundo llorando que acaba de nacer. Flamante padre del segundo. Mirá qué bueno. Qué Así es. excelente noticia. Viste, cuando uno es padre primerizo tiene un montón de miedos. Y más en una situación así donde, viste, a veces no se dan las cosas bien. Pero nada, felicitaciones. Contame cómo se llaman esos niños. El más grande, que tiene 2 años y medio, se llama Lucio, Lucio. y el segundo se llama Marco. Marco, Nació Marco sin ese. sin ese, hace 20 días, tiene 20 días, un mes. Mirá qué bueno. Y qué alegría, me imagino, para vos. Uno que te veía aquí en las calles de la ciudad con otros bebés que tenías en su momento, que era pasear Sí, todas las siestas todas las por el siestas, Parque sí. Urquiza. Así Eh, es. Tenías esos dos cachorros que ibas para todos. Eran dos, sí, eran dos. Eran dos, sí, era padre e hija, Ah, eran cachorros, eran hijos perrunos. sí. Pero se te veía siempre, Seba, todos los días caminando, disfrutando del parque, disfrutando de la ciudad, muy relajado. Y nada, ahora con Lucio y Marco, qué bueno. Marco, Me imagino sí. la felicidad para ustedes. Sí, la verdad que creo que, bueno, no sé si tú sos padre, Sí, pero sí, sí. entiendo un montón de cosas que me decían los míos. Y bueno, confirmo, la verdad que es el logro más grande al que puede aspirar un ser humano. Sí, Así que disfrutando cada momento, porque también me han dicho que pasa rápido y lo estoy comprobando también con el primero. sí. Pero estamos muy contentos, sobre todo porque, bueno, la buena noticia vino, pero al mismo tiempo vino una que nos dio mucho miedo, que era la posibilidad Ujú. bueno, de perderlo por diferentes situaciones que tenía el embarazo. Y bueno, al final salió todo bien. La decisión de venirme, más allá de que fue Sí, difícil, eh, fue totalmente sentida. sí. Y bueno, cuando uno hace lo que siente, creo que
no se equivoca. En plenitud fue eso, en plenitud tuya, porque estabas bárbaro, se te veía muy bien. Sí, incluso digo, eso es relativo. Hoy, 2 años después, jugando, hay veces que charlando con mis padres, con mi círculo íntimo, Sí. les comento que incluso me siento incluso mejor que hace unos años. De Mirá, repente uno empieza a agarrar esa experiencia de saber qué esfuerzos puede hacer, que otros de repente no son tan necesarios. Entonces uno empieza bueno, a sentirse mejor. Gracias a Dios, la higiene mía de vida siempre fue la que me enseñaron y la que elegí llevar, y eso creo que también me ha permitido sentirme bien hoy con 37 años, así que eh, estoy contento. pero vos marcaste en la escuela acá, Seba. Vos capaz que no te dabas cuenta, y te voy a decir en qué. No hay ex compañero tuyo que no recuerde de Sebastián Rivas lo exigente y profesional que era en cada entrenamiento. Y Mirá. ellos me decían siempre lo mismo. Se nota a lo lejos la escuela europea, ¿no? Y en cada entrenamiento que todavía podíamos ver en su momento, también lo notábamos, Sebastián, que esa cuestión tuya de esa obsesión de estar bien y de quedarte un tiempito más después del entrenamiento era constante. Sí, yo siempre lo repito, digo, nunca desde el lado de imponerlo. Si me preguntaban, o mismo ahora con los chicos más jóvenes, si me preguntan, les comento, nadie es dueño de una verdad, y quizás eh, haya jugadores que hayan triunfado y hayan logrado muchos éxitos de alguna u otra manera. Yo no conozco otra forma que no sea esa. Tuve la suerte de irme de casa muy joven, con 17 años, a Italia, y obviamente aprender desde muy joven todo eso, porque en Uruguay, más allá de que jugaba en primera división y alternaba, de repente todo ese detrás de cámara que hay en el jugador de fútbol no lo tenía, era muy joven también. Ujú. Y de buenas a primeras, de un club de segunda división, estar compartiendo en ese momento en el Inter con jugadores que acaban de disputar el Mundial del 2006, y empezar a entender un montón de cosas que de repente no se ven, pero que hacen la diferencia, pequeños detalles, obviamente me sirvió mucho, y lo elegí también como camino mío, porque estaba convencido y porque veía a grandes figuras hacerlo. Entonces dije, Eh, si esta gente lo hace, que tiene todo, ¿cómo no tratar de copiarles? Lo decís con una simpleza esto de grandes figuras y te sentabas en el vestuario del Inter y tenías de un lado a un tal Zlatan Ibrahimovic, del otro lado a Adriano, del otro lado a Figo, Zanetti, Crespo, Perdón, Crespo, Crespo. Esos eran Zanetti, los que compartían con vos en el vestuario para a tus 17 años. 17 años, sí. Y cuando lo ves al tiempo, a la lejanía, cuando transcurrieron ya mucho, cuando te acordás de esa imagen de esos grandes con vos, ¿qué se te viene a la Sí, cabeza? claro. Y lo que pasa es que quizás hoy, cuando uno le cuenta la anécdota, o le cuenta a un chico más joven la experiencia, capaz que hoy resulta un poco menos choqueante. Estamos hablando de que eso fue hace más de 20 y pico de años. Mm, Entonces, eh, hoy quizás se da más que el jugador joven salte de Brasil, de Argentina, de Uruguay, porque los vienen a buscar cada vez más jóvenes. Esa es la sí. realidad. Y quizás hay más ejemplos. Ujú, En mi época, por lo menos en Uruguay, se dio con unos pocos. Me acuerdo contemporáneos míos que son más grandes que yo, pero Suárez, Cavani, y no sé si alguno más, que se fueron así jóvenes, con sí, 18, 19. sí. Es verdad, ellos jugando ya en Uruguay en equipos más grandes, Suárez en Ujú, Nacional, Cavani en Danubio. sí. No era normal. Y bueno, para mí, olvídate, estar jugando en segunda división en Juventud de las Piedras, y pasar al otro día a estar en ese vestuario, siempre lo recuerdo con emoción, con alegría, porque como te dije antes, a mí me sirvió como una universidad del fútbol. Para mí, 3 años en el Inter en ese aspecto, Qué buena. obviamente, más que jugar y el tiempo de juego, que era prácticamente imposible tenerlo por todos los nombres que dijiste en ataque, y seguramente quedaron algunos otros sin nombrar. Estamos hablando de jugadores de elite. Para un chico de 17 años era casi imposible. Me quedo
con los entrenamientos, con los 3 años de entrenamiento, con la posibilidad de haber debutado también, de estar a disposición en el banco de suplente de varios partidos también. Y bueno, obviamente después llegó un momento en el que yo tenía que también empezar a hacer mi ruta como jugador de fútbol profesional, ya no siendo una promesa, sino ya tratando de hacer mi camino como una realidad. Seba, le voy a pedir al operador que comparta, si podemos, en una imagen, porque ahí, por ahí muchos no saben, esa puerta que se abre cuando vos llegás al Inter, ¿no? El recorrido, Sebastián, que tuviste en Europa es impresionante. Jugaste en Spezia, jugaste en el Dijon, donde marcaste muchos goles, marcaste la diferencia en la Liga Europea, en la Liga Francesa, jugaste en el Sporting, en el Génova, en el Mónaco, en Estrasburgo. No, impresionante. Bueno, Sí, después viniste acá para jugar en el Barcelona de Ecuador, sí. Real Cartagena. Nada, es impresionante el recorrido que tuviste, y te fue muy bien en la Liga de Francia también, ¿no? Sí. Y ese recorrido, sinceramente, lo que ha marcado en tu carrera, ¿no? La cantidad de camisetas que tuviste que defender. Sí, quizás más de las que me hubiese gustado, o no sé, eso es un debate que a veces me lo auto, me lo auto hago o lo converso con la familia. Muchas fueron experiencias forzadas por una situación contractual que se dio en el Génova, Sí, porque bueno, yo me voy a préstamo a Francia después del Inter, buscando, como te decía sí, antes, minutos. sí, La verdad verdaderamente me da muy bien. Eh, Corono 3 años espectaculares en Francia, el último siendo capitán con 22 años de un equipo extranjero, saliendo mejor jugador de la liga, goleador del campeonato. El equipo asciende a primera división, un equipo que era muy chico, que tenía 10 años de vida siquiera. Y bueno, y ahí con 23 años se me abren un montón de puertas que a nivel deportivo significaban seguir creciendo y también otras tantas a nivel económico que significaban también quizás, no te digo asegurar, pero bueno, sí, asegurar el futuro mío y de mi futura familia en ese momento, más allá de que yo estaba solo con mis dos perros. Mm. Siempre te Y en acompañaron para ese, todos lados, ¿no? sí, Sí. hasta, bueno, el papá, el blanco, que fue el Sí, primero, hasta hace 2 años, cuando nos vinimos a mirá, Uruguay mirá, un tiempo después, se apagó solito, gracias a mirá. Dios. La hija, bueno, fue una mala experiencia que tuve en Santiago del Estero, me la mató un veterinario yendo a una urgencia, equivocando la medicación y No, me la mató con 10 años, sí. pobrecita. A ella la perdimos en Santiago del Estero, Sí, pero pobrecita. sí nos acompañaron a todos lados. Mirá vos, qué bárbaro. Qué Y bueno. bueno, te comentaba que de Sí, ahí se abre la oportunidad de diferentes equipos, de los cuales el Génova apostó fuerte, con un contrato de 5 años, eh, a nivel económico, con algo que la verdad en ese momento, incluso hoy, no se le podría decir que no. ujú, Y para mí era una progresión buena, porque el Génova tampoco era un equipo como el Inter, lleno de figuras, en donde uno de repente no podía tener espacio. Era un equipo que peleaba para no bajar, que se podía dar la posibilidad de tener minutos y de volver a Italia, que era el fútbol que me había formado. ujú. Y bueno, sin embargo, unas discusiones de mercado, ellos después de la pretemporada querían hacer dinero con un préstamo mío y yo ya me había instalado en un apartamento con mis perros y bueno, entramos en un tira y afloje y a partir de ahí la situación se puso ríspida y ellos se negaban a que yo jugara en el Génova. Ujú. Y empezaron a surgir año tras año la obligación de irme a préstamo a diferentes equipos que pudieran afrontar el salario que había firmado, porque ellos de repente no querían este, gastarlo. Ujú. Y bueno, un poco la explicación de las tantas camisetas es eso, que en realidad yo volvía con una opción de compra muy alta, Sí. jugaba en ese club y de repente, si no hacían uso de la opción, me iba prestado de vuelta y ahí empezaban a aparecer, obviamente, clubes del calibre del Sporting de Lisboa, del Mónaco, que fue una experiencia espectacular también para mí, Ujú. pero que por contrapartida tampoco ayudaron a tener esa estabilidad que de repente se necesita o que un jugador necesita en un lugar en donde se sienta cómodo, que pueda
de alguna manera dejar su ropa y saber que vuelve. Yo Ujú. estuve años con dos valijas y con mis perros para arriba y para abajo porque de repente yo iba un año ahí, después iba otro año al otro lado. Eh, lo que me daba por un lado, que es la experiencia, la capacidad y la posibilidad de haber aprendido idiomas que a mí me enriquecieron. ¿Cuántos sabes? Son Eh, 5, ¿no? Y puede ser 4. cinco, sí. Sí, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro lo que hace el recorrido, ¿no? 5 idiomas por todo lo que anduviste en el fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, un poco se dio esa situación de recurrir a los préstamos Ujú. en busca de ese lugar que me permitiera volver a encontrar lo que encontré en Francia. Nunca pensé que me iba a acordar siempre de un equipo ucraniano, el Karpati, no me va a quedar siempre en la memoria el Karpati. Sí. Porque el Karpati Y era bueno, dueño de tu pase en su momento cuando tenía la posibilidad, Patronato, de hacer uso de esa opción, ¿no? ahí pasó algo muy parecido. Yo también recordaré siempre a Carpati porque fue el que me permitió tener una historia increíble con Patronato y sin embargo a la vez complicada Sí. porque, eh, bueno, como ya lo dijiste, el año en Paraná fue muy bueno, no solamente a nivel individual, creo que a nivel grupal y Grupal. colectivo ese Ujú. equipo hizo un gran campeonato. eh, Teníamos jugadores que fueron superlativos y que de repente brillaron menos, pero que el trabajo que hicieron fue superlativo durante el año. Y ya mayores, me acuerdo del Seba Bertoli en el arco, Vera, Andrade en la defensa, teníamos el mediocampo también en unos tractores con Guzmán, bueno, el Rocky arriba con Rocky, con el Flaco Quiroga. O sea, fue un equipo, un plantel que el año fue divino porque había una buena convivencia, había una buena energía, bueno, con Pumpido como entrenador, que después siguió demostrando la capacidad que tenía, a pesar de ser un entrenador joven. Sí. Eh, Pasé un año maravilloso, pero la realidad indica que todo ese año bueno a nivel individual y colectivo, y yo a préstamo del club ucraniano del que me había ido por la situación bélica en la que estaba Ujú. Ucrania, Sí. hacía que antes de terminar el campeonato, yo me acuerdo que estábamos pensando primero en asegurar la categoría y después, quieras o no, a nivel individual, o sea, estaba luchando por terminar en la tabla de goleo, peleando el campeonato de goleo con el Morro García y con el Pipa Benedetto, que después se lesionó la rodilla y no pudo terminar el campeonato, pero Ujú. obviamente también había un objetivo individual y el equipo ucraniano llamándome, pidiéndome que no hagan uso de la opción, que querían que vuelva, que me iban a colocar en otro equipo ucraniano y yo no quería saber de nada con volver a Ucrania por el tema de la guerra, por las experiencias que había tenido de ese conflicto. Pero la verdad es que la opción para Patronato en su momento era, más allá que era baja porque lo habían arreglado así, para Patronato era alta, Sí. pero era el único que podía hacer uso de esa opción. De repente, si yo tenía la posibilidad de algún otro equipo, el club clariano se iba a tratar de hacer caja y iba a aumentar la opción. Y bueno, por suerte ahí apareció Lanús, que no sé cómo arregló con Patronato, pero sé que de alguna forma encontraron la manera de que, bueno, que pudieran hacer uso de la opción pero que yo pasara para Lanús. Yo me acuerdo en ese momento que habíamos hablado, estuviste invitado en el programa que hacíamos en Canal 11, que era Fútbol 11, y me decías que tu intención era quedarte porque estabas realmente muy cómodo, aparte no te quedaba tan lejos ir a ver a tu gente en Uruguay, y que estabas muy cómodo. Totalmente. Lo que pasa que también cuando hay una negociación es que no solamente la opción es de ese monto, sino que también me explicaban a mí el tema de los impuestos que hay que pagar y bueno, el contrato nuevo que había que arreglar, entonces era muy complicado para un equipo que tenía poco recorrido en primera como Patronato, ¿no? Tal cual. Sí, no, yo siempre estuve fuera y sigo estando de redes sociales, nunca Sí. tuve, entonces hay un montón de cosas que por suerte no me llegan y estoy mejor así sin que me lleguen. Ujú. Pero obviamente a uno le llegaban o comentarios o gente que me preguntaba, porque en Paraná dejé muchísimas amistades con las cuales sigo a veces conversando cada tanto. Ujú. eh,
y bueno, la situación era esa, que no pasaba solamente por la voluntad mía. Yo me hubiese quedado a vivir en Paraná, con Patronato. Muy poca gente lo sabe, pero en este periodo que pasó, más de una vez estuvo a nada de concretarse mi vuelta, y lo hubiese hecho totalmente convencido y queriendo volver. Pero había cosas, sí, contractuales que era imposible obviar, como ya te digo. La opción de compra que había, era ejecutable si la ejecutaba Patronato. Si a otro equipo quería ejecutarla, el club ucraniano quería mucho más dinero, y bueno, la forma que encontraron para que yo no volviera, que no quería volver de ninguna forma a Ucrania, fue ese trato con Lanús. Y bueno, después venía también que yo en Ucrania, a mí me habían ido a buscar en México, donde iba a renovar con mi equipo, y me hicieron ir libre y con 4 años de contrato. O sea que también había un futuro que yo ya tenía, entre comillas, Ujú. asegurado o pactado, que también había que tratar de meterlo en la negociación. En ese momento Lanús fue el equipo que se hizo al frente, y que bancó, y que siguió adelante. Vos sabés que hay gente que todavía disfruta de esos goles que hiciste acá, 13 si no recuerdo mal, y que en este momento sí se está agarrando la cabeza. Cuando dijiste estuve muy cerca de volver, más de uno se está Dos agarrando la veces. cabeza. Mirá, la primera, que después me quedé muy contento porque supe que no estaba equivocado. Llegué a hablar hasta con Facundo Saba, que fue el año Mirá, que Patronato la Copa gana la Argentina. Copa Argentina y Sí. clasifica a la Libertadores. Y dije, mirá vos, mirá por dónde era porque uno de los sueños que me queda pendiente justamente después de que me vine para Sudamérica es jugar la Copa Libertadores. Mirá. Mirá por dónde era. Y bueno, y el otro ¿Y no se es dio eso con Facundo? No, no tuvo y no no se dio porque en ese momento Lanús, que así como te sí. digo, fue fundamental en mi estadía en Argentina, porque bueno, porque hizo frente a eso, a la opción y a la negociación con el club ucraniano, y que luego me hiciera el contrato. Después, por diversas situaciones, cuando yo tuve que salir a préstamo para encontrar minutos de juego, siempre fue muy difícil de negociar Lanús, siempre fue Sí. un hueso duro de roer. Sí. Entonces, ahí ya no pasaba por mi voluntad, sino pasaba ahí sí, por temas económicos que de alguna forma no se llegaron a poner de acuerdo. Pero esa fue la primera vez. Y la segunda, me acuerdo perfectamente porque, bueno, después de mi primer año en Santiago del Estero, donde, bueno, pasé momentos difíciles, como te comenté Sí. antes, con el tema Sí, del sí, sí. perro, e incluso por algún tema más. Logré terminar el año de buena forma, jugando, teniendo continuidad, haciendo goles. Y mi intención, no era volver para ahí. Y me acuerdo que habíamos arreglado todo, totalmente todo. Tenía ya incluso la casa donde iba a vivir. Acá en Paraná. Sí, Mm, Leo me la había conseguido, Leo que sigue en el club me la había sí. conseguido, habíamos hablado, estaba todo arreglado. Y en la semana anterior yo tenía que ir a discutir la rescisión en Santiago del Estero. Ujú. Y bueno, fue cuando nos enteramos de que Martina, mi señora, estaba embarazada, Mira. y acto seguido de que el embarazo estaba eh, colgando un hilito, y que Ah, había riesgo de perderlo. Y en toda esa situación tuve que dar para atrás, pero no porque no quería irme para Paraná, sino porque me iba para Uruguay. Incluso yo acá me vine rescindiendo y sin tener una opción laboral. mira. No pasaba por mi mente incluso jugar ese semestre, porque mi prioridad pasaba a ser el embarazo. Y bueno, en una semana tuvimos que cancelar la ida a Cambió todo. Paraná, Ujú. y venirnos para Uruguay. Estamos hablando de hace 2 años. Et- Sí. estoy escuchando atentamente como está escuchando la gente del otro lado que estuviste con todo armado para volver, pero bueno, la vida te llevó a Uruguay y hoy por hoy estás feliz en Uruguay. Seba, te hago una consulta muy importante. Se viene la pausa de la radio, se viene la pausa informativa. Tenemos la Ujú. forma de que sigamos charlando un poquito más porque la verdad que está bárbara esta charla. Si tenés tiempo y tenés la Sí, posibilidad. Hacemos un soy, pequeño corte
¿Te parece? Dale, Y me parece. enseguida volvemos porque estoy recontra enganchado como un montón de gente que me está escribiendo ahora, que está siguiendo atentamente la charla. En un ratito Bueno. seguimos con la charla con Sebastián Rivas desde Uruguay. Estamos charlando con el ex goleador de Patronato que nos está contando cosas realmente interesantes. Está re bueno que Sebastián Rivas charle con nosotros en el día de hoy. Seba, volvemos en 2 minutitos y seguimos charlando. Dale. Nos vemos. Se lleva en la piel una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba. Te voy a querer, hey, en cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale Argentina que tenemos que ganar, ¿qué? Despacito, che. Hoy no podemos perder. Esta locura no la trates de entender, no tiene cura. Te llevan la Dale el piel corte. una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba, te voy a querer, hey, te voy a querer, te voy a querer, y donde sea te alentaré, te voy a querer, te voy a querer, dale, te voy a querer, te voy a querer, y donde sea te alentaré, te voy a querer, te voy a querer, dale Argentina, no podés perder. Todas las voces. El 11 Radio Stream 98.7. donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11 Radio Stream. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. (13:32) en la República Argentina, la temperatura en Paraná 22 grados, cielo parcialmente nublado. La CGT define su conducción. El Congreso de la Confederación General del Trabajo, reunido en Obras Sanitarias, entró en tensión por la presión de Luis Barrio Nuevo y sus aliados, quienes rechazan el triunvirato acordado. Los 2.186 congresales votan para definir si la nueva conducción mantiene el esquema de 3 cotitulares o vuelve a un solo secretario general. El resultado definirá la estructura y el futuro de la central obrera. La Municipalidad de Paraná habilitó el tránsito en calle Ambrosetti tras la finalización de los trabajos de la alcantarilla del Arroyo Las Viejas. El subsecretario de Infraestructura, Javier Bilbao, indicó que las tareas buscan el saneamiento e integración urbana del arroyo. El proyecto incluye reja de desbaste y un paseo peatonal. El objetivo a largo plazo es un arroyo limpio y accesible para disfrutar de las playas, afirmó el funcionario a El 11. El trabajo que demandó esto era construir una sección adicional para que el arroyo pueda conducir las aguas que vienen desde la cuenca de aporte hacia el canal y la descarga en el río. Necesitábamos hacer esa sección adicional. Actualmente estamos viendo cómo continúa hacia agua arriba la conclusión del cabezal, sería el canal y cabezal, y finalmente va una reja de desbaste, le llamamos nosotros, que va a frenar la mayoría de los residuos sólidos que vienen antes de llegar al tramo. Estos trabajos, una etapa de corte de estos 40-45 días, y tenemos unos 30 días más hasta culminar este cabezal con esa reja, y en este tramo las obras estructurales de canal y que están vinculadas con el arroyo y el saneamiento estarían cumplidas. Remate de antigüedades del mate en Paraná. Este jueves 6 de noviembre a las 16 se realizará un gran remate público en el Salón del Colegio de Martilleros de Paraná, Santa Fe 434. Se subastarán más de 60 lotes, incluyendo muebles y piezas de colección vinculadas a la historia del mate. La exhibición de los lotes continuará hasta esta tarde de 16 a 18 en calle Venezuela 144. La temperatura en Paraná 22 grados, la humedad 56%, la presión en hectopascales 1012,2, viento del este a 21 km la hora, visibilidad 15 km, cielo parcialmente nublado a las 13:35 minutos.
Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. Seguimos charlando seguimos en la cadena Entre Reinas del Gol, digo, en el 11 Radio Stream 98.7 y nada, tenemos el placer enorme de compartir una charla buenísima con Sebastián Rivas. Quiero contarle a la gente que normalmente, y Seba, te cuento que las charlas son la primera media hora del programa, la utilizamos para este tipo de charlas, pero ha sido tan buena esta charla que te pedimos encarecidamente, bueno, te agradecemos primero que nada por esta posibilidad de continuar charlando un ratito más, por lo menos, porque había cosas que me quedaban pendientes, pero muy, muy rico lo que estás contando de lo que fue el desarrollo de tu carrera. Y acá me mandaban un mensaje, un amigo me dice, preguntale si tiene chance de volver o se va a quedar ya definitivamente en Uruguay. Bueno, no, eso no depende de mí, chance de volver, no soy yo quien maneja las incorporaciones y los proyectos del club. No. Me encantaría, es un desafío que me encantaría. Obviamente no tengo mucho tiempo porque más allá de que me siento muy bien, soy consciente de que tengo 37 y de repente no me quedan muchos años, más allá de que pienso seguir jugando varios años más. Siempre fui de la idea de que hay algunos cuadros en donde entra Patronato por la historia que tenemos juntos, en donde si se daba o si se llegara a dar la oportunidad, me gustaría volver, pero volver vigente. No me gustaría bajo ningún concepto ir de otra forma. Entonces sí, claro que volvería, me encantaría. Y dijiste recién que tenés muchos amigos acá aparte, ¿no? Y mencionaste toda esa banda. Sí, dejé muchos amigos del fútbol y alrededor de Patronato también que conocí porque o trabajaban en el club o de alguna forma estaban relacionados. Quedé con mucho, quedamos toda la familia con mucho cariño a Paraná. Obviamente no, como te decía antes, no depende de mí, incluso también he seguido a Patronato estos años, incluso que acaba de pasar, que quedó ahí tan cerquita de meterse de vuelta en la discusión. Y bueno, obviamente también soy consciente y vi que a nivel de ataque anduvieron muy bien, así que quizás no me incumbe a mí meterme en esos aspectos, pero sí, claro que volvería. ¿Cómo viviste toda esa etapa de Patronato en Copa Argentina? ¿Cómo la palpitaste? ¿La sufriste como hincha? Sí, viste que la Copa Argentina es particular. Sí. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hay veces que de repente los equipos más grandes, yo no sé si subestiman, pero de repente el afrontar la doble competencia hace que la Copa Argentina utilicen jugadores que no vienen jugando, que tienen menos ensamblado el sistema, y ahí hay esa oportunidad de los otros que de repente no rotan tanto de poder avanzar fases y bueno, hubieron varios partidos que nos tuvieron bastante nerviosos, pero creo que debe haber sido incluso para la ciudad una fiesta, incluso después el darse el lujo de poder disputar Copa Libertadores, ver el estadio, cómo lo acondicionaron para jugar esa Copa también, estaba hermoso, ya era un estadio lindo, y con los cambios que le hicieron se veía verdaderamente lindo. Lo viví con mucha alegría, obviamente por haber formado parte de la historia del club y bueno, porque también ahora si me apurás, no puedo recordar bien todo el plantel, pero seguramente también fui compañero de algunos de los que estuvo en esos momentos, y así que muy, muy contento por ellos, y si no había ninguno, por la gente que quedó del club, porque siguen estando y porque conmigo fueron personas maravillosas. Gemignani, Barinaga, tal vez. Gemignani seguro, sí. Sí, Gemi, bueno, fue campeón de Copa Argentina.
Y creo que debe ser parte de los amigos que te quedaron acá. Mencionaste a Bertoli, Andrade, Vera, toda una Sí, banda. bueno, Leo que sigue en el club, Abdala, que nos hemos intercambiado mensajes también en las fiestas, Mirá, Uribarri, que me quedó compañero ahí también, que sí, fue el que me llevaba a las prácticas y me devolvía a la casa, porque yo no mirá, tenía auto. mirá. Muchísimo, sí. ¿Y qué recordás de la ciudad? Porque hablamos mucho del club y qué disfrutabas de... Yo creo que la tranquilidad me parece, ¿no? Porque te veía... Yo disfruté absolutamente todo, porque encontré una ciudad muy parecida a Montevideo Sí. o quizás a Uruguay, capaz que no a Montevideo. Montevideo está muy enquilombada, está más cerca de Buenos Aires Sí. que de Paraná, Sí, pero sí el trato de la gente, el- el volver a ver gente con el mate y el termo abajo del brazo en la calle, que Sí. en Buenos Aires es raro verlo. sí, ¿verdad? La tranquilidad esa la recuerdo, las caminatas, como decís vos, por el parque, por la costanera también eran sumamente disfrutables. Eh, Sufrí un poco el calor, pero después Santiago del Estero me lo sacó, porque es peor todavía en Santiago del Estero el calor. Es verdad. Disfruté absolutamente todo, la gente, encontré gente muy amable, muy cercana, y eso que yo venía, bueno, de Europa, digamos. Sí, pero No, sí, también de gente un poco más distante, ¿no? Y de una situación claro. bastante particular como la que te tocó vivir en Ucrania. Me acuerdo cuando hicimos una producción, vos me contabas que te escapabas de algo heavy y de una guerra. Sí, tanto es así que la verdad no es gracioso porque, bueno, yo siempre lo cuento con gracia, pero en su momento, cuando hicieron el contacto y me llamaron y me dijeron patronato, digo, pero me dicen, es Argentina, digo, pero es primera, Ujú. y yo no conocía patronato. Me dijeron sí, y bueno, el sueño mío de jugar en el fútbol argentino desde chico. Yo crecí con el esplendor del fútbol argentino de los 90, ya del 2000, de grandes delanteros. Siempre fue tierra de nueves goleadores, y entonces uno estaba obligado a mirar para aprender y para poder imitar. Entonces jugar en el fútbol argentino era un desafío, y me agarraba con una edad divina, con 27 años. Y para los dos fue parte del conocimiento, porque nosotros de este lado cuando nos dijeron, bueno, viene Sebastián Rivas. Y Totalmente, sí, empezaba totalmente. Rivas, con B larga, arriba. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde jugó? En un uruguayo. Y después, bueno, cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Terminaste siendo goleador, pieza fundamental de un equipo bárbaro que conocía muy bien cuáles eran sus virtudes y las explotaba a pleno. Y bueno, nada, con vos como Sí, goleador. y un plantel sufrido, porque Sí. si no recuerdo mal, venían de ascender también del Federal, era, ¿no? Sí, del Nacional B. Del Nacional B, o sea, que Sí. era un equipo que se venía con palizas del campeonato, que es durísimo, sí. y que bueno, que el objetivo era tratar de darle estabilidad en primera división. Así que, como te dije, fue un plantel hermoso. La verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño, el día a día, todo lo que viví en Paraná. Es difícil decirte esto, pero Sí. no hay un solo aspecto negativo que haya vivido en Paraná. Fue un año maravilloso. Bueno, acá en la ciudad todavía, en el club hay que definir quién es el técnico, pero uno nunca sabe, ver si se activan los teléfonos y está la posibilidad de que Sebastián pise, Bueno, viste, pero nuevamente. eso ya no Eso depende de uno. no depende de vos. No depende de uno. Si las personas que están piensan que puedo dar una mano, y que es el perfil que están buscando, y de verdad piensan que es así, para mí sería un orgullo y un placer, pero ya no depende de mí eso. Vos sos consciente de que la imagen tuya quedó altísima acá, ¿no? Soy consciente, sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver. No tiene O sea, nada que ver. uno tampoco asegura que la vuelta sea igual de buena. Sí. Eso ya son cartas del destino y de situaciones que se dan. A veces las segundas vueltas son buenas y otras veces que son malas, pero no porque es el riesgo que hay. Ujú. Seba, ya para ir finalizando y no te quiero robar más tiempo, sobre todo ahora que No, podés no hay ningún disfrutar de Marco y Lucio. Ahora están con siesta obligatoria, porque si no son una bala, Ah. no los para nadie. No nos para, ¿no? No los para nadie.
Bueno, pero se te ve realmente muy bien. Yo me puse a investigar antes de charlar con vos un montón de cosas y que nada, que estás bien, que estás ahí peleando en el ascenso uruguayo, ¿cierto? Sí. Pero nada, que en Fénix estás realmente muy bien. Fénix es un cuadro con mucha historia. Generalmente casi toda su historia fue de primera. Ha tenido algún descenso alguna temporada, pero es un club chico de un barrio grande de Montevideo. Yo ya lo conocía porque en un momento, después de una lesión importante, una triple fractura de mandíbula que yo tuve, me había venido a recuperar a Uruguay y me abrieron la puerta para poder entrenarme. Entonces es un equipo que ya conocía, que me quedaba cerca en su momento de la casa de mis padres, que era donde yo vivía. Y bueno, se presentó la posibilidad también el año pasado de estar en otro tipo de club, en una sociedad anónima que ahora está en primera, que es Albion, que bueno, es un concepto totalmente diferente, con capitales extranjeros y más parecido al City Torque, que es la franquicia del Manchester, que está acá. Y bueno, ahora en realidad es un club más parecido a Patronato, en el sentido que es un club social, con una buena masa de hinchas, con la presión de subir, porque bueno, es un club que siempre estuvo en primera. Y el desafío era lindo, así que lo estoy tratando de disfrutar también toda esa linda presión que hay en torno al club. También decidió volver al país y a trabajar en el país tu viejo. Estaba trabajando en River, ¿no? Y bueno, sí, mi padre fue el más difícil de convencer. Mi madre acompañándolo, que siempre fue la que se dividió cuando yo estaba afuera, de acompañarme en algún cumpleaños y de pasar algunas semanas conmigo. Pero él estaba en un desafío lindo que había agarrado en Gibraltar con la selección ya hace 10 años, pero el nacimiento de todos los nietos. Mi hermana tiene 3, yo ahora tengo 2, 5 nietos. Mi madre quería ser una abuela presente, y él de alguna forma entendió también que quería también estar presente en el crecimiento de sus nietos, y bueno, dejó ese desafío que ya venía de varios años, con un cambio también de metodología y de entrenamiento y de profesionalización de un fútbol que todavía es amateur, que lo estaba llenando mucho. Era un desafío lindo, pero bueno, lo familiar también lo acercó al país. Estuvo un tiempo ahora en River y ahora está viendo y esperando posibilidades para seguir también. Nada, Seba, la verdad que hemos pasado por todos lados y tu trayectoria y lo que viviste acá en Paraná. Me llega a veces preguntarte, ¿no? De qué momentos, qué lugares recordás y te guardaste, si tenés alguno en particular en la ciudad o algún momento en particular que te lleve siempre a Paraná. Momentos hay varios. Mi día a día lo describiste vos. Yo iba de la capillita, de casa a la capillita y de la capillita a casa. Me llenaban mucho los mates en la costanera. Era casi una obligación todas las tardes, cuando bajaba un poco el calor, estar ahí con los perros. Era un momento que me llenaba mucho. El estadio me encantaba. Fue de los últimos lugares que yéndome fui y entré con los perros y con mi señora, en ese momento novia, a la cancha, porque el estadio de verdad me encantaba. Era como, de verdad se llegaba a sentir que era una fortaleza jugar ahí para nosotros. Y creo que de alguna manera el haber podido escuchar al estadio, yo no recuerdo qué partido fue, si fue contra Chacarita o ya hacia el final del campeonato, el uruguayo de las tribunas fue un momento sumamente emocionante. A mí me emocionó mucho en la cancha. No soy de lagrimear y bueno, fue un mimo al alma, un reconocimiento a ese esfuerzo, a ese trabajo y a ese año tan lindo que había tenido. Para mí fueron espectaculares. Sería injusto elegir un momento, porque pasé, como te dije antes, un año divino, pero creo que esos 3, si me hiciste elegir, son 3 momentos que siempre me quedaron. Recuerdo ese momento, el equipo ya se había metido en los vestuarios, era la última fecha, se hablaba ya si continuabas o no, y la gente se quedó para decir, sobre todo la gente me acuerdo de la calle
la gente de la tribuna de San Nicolás y la arena también para decirte uruguayo, como diciéndote, Sí. quédate acá que te queremos. Yo justo estaba en una nota en Fox después del Claro. partido y me la acuerdo porque, bueno, ahí te estoy diciendo todos los detalles como decís Sí, vos, tal así que cual, un momento que me marcó mucho. tal cual. Che, Seba, primero agradecerte muchísimo por este tiempo que tuvimos la posibilidad de charlar, de verte, de saber cómo estás, de saber lo que estás viviendo, una etapa nada, única, hermosa. Disfrutalos ahora porque después se ponen más rompepelotas, pero disfrutalos ahora que son chiquitos, que son Dice. divinos, que tienen ese olorcito de bebé, de perfume, de abrazarlo, y a uno le saca lo mejor, ¿no? Después con el Tal tiempo cual. se vuelven más adolescentes, se vuelven más rompepelotas nomás, pero después disfrutarlo a pleno, disfrutarlo a pleno. Dice. Y nada, ojalá que podamos charlar nuevamente en algún momento, si estás acá visitando la ciudad, que yo creo que en algún momento la vas a venir a visitar, o por qué Sí, no, a jugar me de vuelta. encantaría. Vamos a ver, no queremos meter presión, pero... No, para nada. Si no es como jugador, seguramente vuelva a que conozcan mis hijos el lugar donde el papá fue muy feliz. Es un objetivo que tengo también, que de alguna manera conozcan el lugar donde me trataron muy bien, donde fui muy feliz y bueno, nada que agradecer. Para mí fue un gusto conversar con ustedes y a las órdenes para cuando necesiten. Sebastián Rivas, señores, Seba, abrazo grande, muchas gracias y estamos en contacto permanente, lo mejor, mucha Abrazo. salud, sobre todo lo Abrazo. más importante, mucha salud, el resto Tal es cual. cotillón. Es verdad. Abrazo grande, Hasta luego. Seba. Abrazo. Pasó entonces con nosotros, qué gusto nos dimos, qué lujazo pegamos con Sebastián Rivas, hermosa nota, ¿te gustó? Hermosa nota, amigo, hermosa. Muy linda charla, Muy linda charla. Pasaste por todos lados. La Sí, verdad que ni espectacular. hablar. Recorrimos un montón de cosas. Esta nota va a estar colgada en YouTube. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos para el final. ¿Te parece, Lauti? Dale. Vamos. Aunque ya no te vea, me gustas igual. Aunque valga la pena, me decís que no vale la Instagram, @progress_English. La mejor comida para tu mascota la encontrás en Forrajería El Cardenal. Alimentos balanceados para perros y gatos, también para gallinas, aves y conejos. Estamos en Rondó y Churrarín. Envío sin cargo al 154 68 55 65. 154 68 55 65. Forrajería El Cardenal. Celeste y Blanca, distribuidor mayorista, todo para tu negocio, librería, juguetería, bazar, tecno y marroquinería. Miguel David y Salelias, Parque Industrial Paraná. Celeste y Blanca, distribuidor mayorista. Matucos tiene todo, es la mejor opción. En repostería y en cotillón. Sabor más alegría y colores en tus fiestas. Es la mejor receta, Matucos Cotillón. Se vienen las clases y en Librería MG encontrás todos los artículos escolares, mochilas, librería artística, fotocopias e impresiones. Envíos a domicilio 343 4512 069 en Sani 1408. Librería MG. R&D distribuidora de motopartes, motorrepuestos y motopartes originales Motomel. Atendemos todo Entre Ríos y la región. Randisi 1346. Solicita viajante al 11 64 89 000. R&D distribuidora de motopartes. Sociedad Comercial Eléctrica, materiales eléctricos, soluciones plenas de energía. Gualeguaychú 657. Seguinos en nuestras redes sociales. Sociedad Comercial Eléctrica, soluciones plenas de energía. Estudia con nosotros en Progress English. Inglés para todas las edades y niveles. Lecciones, clases online y presenciales. Andrés Pasos 669. O buscanos en Instagram @progress_English. Yeah, them the ones I'm tryna recruit.
with you, yeah, you, baby. Now let me hear you say you're ready. I'm ready. Oh, yeah. Girl, you better. Estaba respondiendo algunos mensajes de gente que, bueno, nada, sobre la opinión. Ay, Dios, qué buena nota, qué linda nota. Qué bueno que estuvo charlar con Sebastián Rivas, la verdad. Esta nota va a estar en YouTube, ¿no, Lea? ¿Vos, Lauti? Sí, en YouTube. Sí, ahora en un ratito. En un rato va a más. estar en YouTube para aquellos que quieran escuchar la nota entera, o verla, mejor dicho, va a estar en YouTube. Pero nada, un placer enorme que nos dimos de hablar con Sebastián Rivas, el goleador uruguayo, 13 goles hizo. Bien, Lauti, cuando compartías los goles, ¿no? Una cantidad de goles impresionante. Sí, impresionante. Pero bueno, vamos a ver si compartimos los momentos más relevantes de la nota también por Instagram y por redes sociales. Seguramente también en la página web del 11 Digital también va a estar la entrevista que tuvimos, o la charla que tuvimos con Sebastián Rivas, que tuvo realmente de todo. Recorrimos todos con Sebastián. Y eso estuvo muy bueno. A ver, vamos a hablar un poquito de básquetbol en estos minutos finales, porque en la Liga Provincial arrancan los playoffs. Y bueno, obviamente todo arranca en el día de hoy, 5 de noviembre. A las 21 horas juegan de visitante Sportivo San Salvador, recibe Olimpia. A las 21 horas Ciclista recibe a Sarmiento. Mañana jueves a las 21 horas Sionista juega con Echagüe. Esto es en la conferencia número 1. La conferencia número 2, esta noche a las 21 horas el Recrea recibe a Independiente, mientras que Quique juega en el clásico de barrio. Mirá, Quique Talleres, lindo para ir a la cancha. Hoy, esta noche a las 21, Quique Talleres por el torneo provincial de básquetbol. Mañana por la conferencia número 2 estarán jugando Estudiantes Paracao. Esto en lo que se refiere a la Liga Provincial de Básquetbol. Liga Provincial de Básquetbol. Estoy revisando, mejor dicho, que también hubo fecha de el APB, de la Liga Paranaense de Básquetbol, donde Robin cayó 90-56 con Recreativo. Talleres le ganó 81-63 a Paracao. Quique le ganó Quique cayó 78-71 con Sionista, mientras que Estudiantes le ganó a Echagüe 75-64. Mañana juegan a las 21:30 San Martín Unión. Hoy hay Copa Argentina, final de Copa Argentina esta noche. Hermoso partido de Lauti, ¿no? Para ver esta noche en una cancha rara, en una cancha bastante particular. Pero fue por pedido de los clubes. Sí, va a llamar la atención dónde se va a jugar este partido. Recordemos, se va a jugar en la cancha de Instituto. A las 21:10 Independiente Rivadavia de Mendoza. Argentinos Juniors, Independiente de Rivadavia, que va por su primera estrellita, ¿no? Sí. Y por su pasaje acá, y no solamente hay un torneo de por medio como el que ganó Patronato, sino que también hay un pase directo a la Copa Libertadores de América. Así que varios clubes van a estar prendidos al yo creo que sí, si no todos. Así que nada, 21:10, partido realmente interesante entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors, con un arbitraje que bastante bueno va a haber VAR. Nicolás Ramírez es el árbitro de este partido. ¿Hay VAR esta noche? Hay VAR esta noche, sí, porque habían arreglado ya que la final se jugaba con VAR. Ustedes vieron, bueno, voy a hablar con más tiempo mañana, porque no me da el horario hoy, no alcanzamos a desarrollar. Pero también hay una larga, hoy entre otros partidos, hay Champions League. Hay un montón de partidos por Champions League. ¿Qué partidazo ayer? Real Madrid, Liverpool. Sí. ¿Qué arquero tiene el Real Madrid? Vi el compacto. Sí, coincido, sí señor, tiene usted razón. No, la verdad que el arquero, impresionante. Bueno, gol de McAllister, ¿no? Gol de McAllister de cabeza. Sí, creo señor. que es el quinto o el cuarto gol que tiene McAllister en su carrera de cabeza. Raro cómo terminó el partido, 1-0, nada más. Normalmente por Courtois. Exacto, y sí, totalmente de acuerdo, pero
El Atlético de Madrid ganó 3-1. Dentro de los resultados que normalmente con un gol de Álvarez. Che, sonó el tic de las 14 horas, en este momento 21:06 en nuestra querida ciudad de Paraná. Se viene el informativo que maneja Jorge Calcina aquí en la radio, en el radio streaming del 11, 98.7. Y nos vamos a encontrar mañana nuevamente aquí en la cadena entre Arena del Gol. ¿Te parece? A partir de las 13, hoy con poca información de las que estamos acostumbrados, pero bueno, el invitado que teníamos en mesa, nada, nos llenó de información a lo largo de esta hora, ¿no? Sinceramente muy entretenida la charla con Sebastián Rivas. Nos reencontramos mañana a las 13, de 13 a 14, como siempre, aquí en este mismo espacio, en 98.7, en el 11 Radio Stream. Ojalá que pases una excelente jornada, que sea un lindo día, pasarla bien. Mucha salud. Chau, chau.